Nuestro país. Gracias, Pablo, qué caballero. Y ya tenemos en la mesa de desayunos informales a nuestros invitados, a la profesora Alex Macei, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y a Pablo da Silveira, doctor en filosofía, experto en educación y asesor del senador Luis Lacalle Pou. Buenos días a los dos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, ¿cómo recibieron este informe desde el INE? Bueno, sería importante contar un poco la historia de cuándo se hizo. En realidad este estudio se contrató en el año 2013. Con motivo de buscar información sobre la distribución de los recursos en vistas de los próximos presupuestos que había que realizar. Recién nacido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. En ese entonces fue un informe país, lo aprobó el Ministerio de Educación y Cultura, el doctor Ehrlich, el Ministerio de Economía, la OPP y indudablemente que como coordinador del estudio, el INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa recién nacido. Está bueno saltar eso, ¿no? Que es algo contratado por el gobierno, no que es un agente externo que viene y estudia el país. Es algo contratado por el gobierno justamente en vísperas del próximo presupuesto. El informe finalmente, la última etapa, porque el informe tiene varias etapas. Una primera etapa que se hace en el país, el primer estudio lo hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ustedes van a ver que tiene mucha similitud con el informe que hicimos nosotros en el 2014, tiene muchos puntos en común. Luego tiene una etapa que también se contrata aparte, que tiene que ver con una visita de expertos extranjeros al Uruguay, que eso se hizo en febrero-marzo del 2015. Y luego tiene una tercera etapa, que es la que estamos esperando, bueno, ahora se informa de esa segunda etapa, y estamos esperando una tercera etapa que va a ser bien interesante, que es un estudio comparativo de la distribución de recursos en 17 países del mundo. Bien, o sea que el del INED fue en el 2014. Ahora tenemos este que se estudió durante 4 años, ¿no? ¿Perdón? No. El informe del INED se hizo en el 2014. El contrato con la OCDE, que es quien hoy presenta esto, se hizo en el 2013. Bien. Y luego con varias etapas. El informe de la OCDE tiene una primera etapa que es recurrir al informe nacional y hacer preguntas para completar su estudio. Una segunda etapa que era opcional, se podía contratar o no, y era la visita de expertos extranjeros al Uruguay para entrevistarse con más de 300 personas en todo el país a efecto de completar el estudio. Esa es la primera etapa que se informa ahora, o sea que es de marzo del 2015. Bien. Ahora, y luego nos está faltando una segunda etapa que es la comparativa, que es la que estamos esperando. Hay un punto central en el informe que cuestiona algunos aspectos de gobernanza de la educación en Uruguay. Por ejemplo, la centralidad del CODICEN y las dificultades para tomar decisiones por parte de los consejos desconcentrados. También cuestiona, por otro lado, que no haya una mayor autonomía o potestad de los directores. ¿Cómo vieron esas conclusiones del informe, Pablo? A ver, yo creo que hay dos cosas acá. Hay una buena noticia, que es la que recién decía Alex. Yo creo que es una buena cosa que el INED haya hecho esto. Siempre es bueno incorporar puntos de vista externos, puntos de vista de gente que no esté tan metida como estamos los locales en la cuestión. Fue muy bueno esto, tan bueno como fue en su momento cuando se decidió ingresar a las pruebas PISA, que si no me equivoco es una decisión del gobierno del doctor Valle. Hace ya ahora el 6 de diciembre están los resultados, ¿no? Sí, del doctor Sanguinetti. O del doctor Sanguinetti, la primera se hizo... Fue Germán Rama, el primero que ingresó a las pruebas PISA, coordinadas por Pedro Ravela. Bien, y nosotros tenemos estas conclusiones ahora y el 6 de diciembre están las PISA. Ahora, en pocos días van a estar los nuevos datos de PISA. Eso es bueno. De ahí en adelante yo diría que todo es malo. Las noticias que nos da este informe son preocupantes. Son noticias que dicen que nuestra educación no solo está en problemas, sino que esos problemas son estructurales. No es porque estemos pasando por un mal momento, no es porque hayamos tenido mala suerte, no es porque los astros se hayan alineado de una mala manera, sino porque venimos haciendo las cosas de una manera muy rara y que no funciona. ¿Son noticias entonces o son confirmación más bien de que esto viene mal desde hace rato? Bueno, ese es un punto interesante. Yo creo que en cierto sentido este informe no dice absolutamente nada nuevo, porque hay una particularidad muy interesante de la educación uruguaya. A veces cuando alguien tiene problemas en un área y tiene que buscar las causas de los problemas, hay que escarbar mucho e ir a encontrar las causas en algún lugar muy escondido. Bueno, las causas de los problemas de la sociedad uruguaya están totalmente a la vista. Simplemente hay que tener los ojos adecuados para verlo, no hay que buscar nada escondido. Todo está muy a la vista. Creo que la gran diferencia es que hace 20 años había muy poquitas voces que decían esto así no funciona.
Bueno, hoy en día Quedan muy poquitas defendiéndolo. quedan muy poquitas defendiéndola y hay una convergencia muy grande entre los que miramos de adentro y los que nos miran de afuera, y la conclusión es la misma. Esto sí, no camina. Bueno, yo no sé si es tan así como tú decís. Hace 50 años, porque lo que hablaba recién de gobernanza, tiene que ver con la estructura del sistema. Y la fragmentación del sistema educativo uruguayo, de la organización por consejos, el Consejo Directivo Central por un lado y el Ministerio por el otro, es una cuestión que se plantea ya en el informe de la CIDE hace 50 años, por lo cual lo que decía Pablo lo confirmo, no es nada nuevo, hace 50 años. Eso tiene que ver con estructuras legales, tiene que ver con la Constitución de la República, con la autonomía. Hay cosas que son realmente... Pero hay una diferencia, Alex, por lo menos en mi experiencia personal. Cuando hace 20 años uno decía, esto es rarísimo y no funciona, tener esta distribución de tareas entre el Ministerio y ANEP, había mucha gente que salía a defenderlo y con orgullo. Y cuando uno le decía, pero mire que somos los únicos en el mundo que hacemos esto, con más orgullo se defendía. A mí me parecía que el chiste del que va a contramano y que dice que todos los demás van a contramano era así. Bueno, eso era la situación estándar hace 20 años. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que con orgullo diga tenemos un fantástico diseño institucional. Claro. Eso ha cambiado. Es muy cierto, pero eso implica un cambio legal, eso implica hasta de la Constitución, porque la Constitución te plantea la autonomía de la... Yo creo que dentro del marco que establece la Constitución se podría hacer las cosas de una manera distinta a como se hacen. Hay que tener voluntad política. Pero lo interesante es que realmente es un informe muy bien hecho, es un informe técnico que describe muy bien las problemáticas. Creo que es una gran ayuda para tomar decisiones, que es un poco el interés de Claro, porque uno se pregunta, bueno, después que deja claro el escenario, ¿qué se hace? Indudablemente se toman decisiones. Yo creo que algunas ya están encaminadas. No se olviden que este informe viene a presentarse antes de este último gobierno. No estaba este gobierno todavía en el marco de su presupuesto elaborado cuando se hace el informe. ¿Pero hay alguna decisión de fondo? Una lástima que se atrasó. ¿Hay alguna decisión de fondo que vaya a cambiar la estructura del sistema, el diseño del sistema, la potestad de los directores, de los inspectores? Porque esas cosas también se cuestionan. La potestad de los directores en realidad también es un tema ambiguo, ¿no? Porque si nosotros leemos un informe que se hizo también en ese año desde el Ministerio de Educación y Cultura, advirtiendo de todas las competencias que tienen los directores que podrían tener si las usaran, también nos encontramos con hay muchas que tienen y no se usan, hay otras que se requieren y que no las tienen, como por ejemplo administrar el personal, administrar recursos, que requeriría de otra gestión, pero también el informe dice muchas cosas muy buenas. Y a mí me parece, a mí me enseñó la señora Artucio que uno siempre tiene que empezar por los comentarios con lo positivo. Cuando éramos profesoras de didáctica siempre nos decía que empezar por lo positivo. El informe rescata muchas cosas importantes, rescata la universalización de la educación inicial de 4 o 5 años en el Uruguay, que es novedoso en América Latina, rescata la voluntad del gobierno de incrementar recursos. Hasta hace poco tiempo nadie creía que el incremento de recursos fuera necesario para mejorar la educación. Y llama a incrementar más todavía también. Y llama a incrementar más, dice que los recursos todavía siguen siendo escasos. Incluso nosotros hicimos 2 trabajos que están publicados sobre la relación de los salarios docentes con otras profesiones en Uruguay y con otros docentes de otros países. Y ahí realmente la ecuación nos da que estamos todavía en malas condiciones. Bueno, capaz que eso también pasa por el lado de los directores. Si queremos tener directores que realicen gestiones de otro tipo, capaz que hay que formarlos mejor y pagarles más también. Pero también señala fortalezas de los directores. Los directores en el Uruguay, dice el informe, tienen una formación inicial, tienen cursos y concursos, cosas que no pasan en otros países. En Chile, por ejemplo, las características del sistema hacía que cada centro eligiera a su director, ¿te acuerdas? Hasta hace poco tiempo, sin requerimientos académicos. El sistema educativo uruguayo tiene directores. Las competencias de los directores, también lo dice el informe, están claras. Es posible que haya que reformularlas. Lo decimos nosotros en el informe, hay que reformular también el contrato laboral de los docentes. Los docentes, lo explicaba también Beatriz Ábalos el otro día en la presentación, que es una de las autoras del proyecto, que ya en el mundo se está pensando y lo están proponiendo en Chile, que un docente tiene que trabajar 50 horas de docencia directa y 50 horas de docencia indirecta dentro del centro. Nosotros acá solo en secundaria estamos 80 a 20 con las horas de coordinación.
O sea que estamos bastante lejos. Y primaria está 0 a 100, porque primaria prácticamente no tiene otras horas que no sean las de docencia directa. Claro, el informe también habla de la falta de motivación de los docentes. También habla de la falta de motivación. Nosotros hicimos una encuesta de docentes que se las podemos presentar. Los docentes están muy contentos con su trabajo y con su profesión. No obstante, los tiempos, los cambios que hay hoy en el alumnado, en las características de la sociedad, que ha cambiado todo, hacen que necesiten o que requieran de otros acompañamientos. Ahí se habla también en el informe del papel de la inspección, de un papel de la inspección que casi en el sistema educativo uruguayo, si pensamos en la definición de macropolíticas y miramos la micropolítica del centro, ahí queda como, en el nivel meso, queda como un espacio que lo cubren los inspectores solamente, y los inspectores con competencias estrictas que tienen mucho que ver con las asignaturas y con el contenido, no tanto con la visión global del centro. Claro. Y eso implicaría un cambio sustancial. Desde el lado de los recursos, ¿no? Porque el informe dice que se necesita más, pero vos has hecho mucho hincapié en que se necesita gastar mejor. También hay una referencia a determinada falta de transparencia en el uso de los recursos. Bueno, ¿no? gracias. Yo, la verdad, una lectura diferente del informe. Yo creo que lo que se deduce con toda claridad del informe es esto no se arregla agregando plata solamente, y esto no se arregla con mejoritas incrementales, creando nuevos programitas como venimos haciendo hace una década. Acá hay que barajar de nuevo, porque si te dicen que no se sabe quién toma las decisiones, si te dice que no se sabe cómo se distribuyen los recursos, si te dice que no se sabe exactamente para qué están los inspectores, si te dice que, lo siento, pero lo que dice sobre los directores yo creo que es bastante más crítico, que tienen una capacidad extremadamente limitada, si te dicen que vamos a contramano en cosas como cómo se distribuyen los docentes entre los centros educativos, a contramano de lo que se hace en el mundo, si te dicen todo eso, lo que te están diciendo es, no, mira, acá hay que pensarlo todo de nuevo. Que si pensándolo todo, además agregamos plata, ¿quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Pero yo no te interrumpí, déjame terminar la idea. Entonces, me parece que lo que surge con toda claridad del informe es una agenda de transformaciones pendientes que tiene este país en materia de educación. Es una agenda que no es nueva, que muchos la hemos estado proponiendo hace años, pero ahora viene la OCDE y dicen, miren señores, esto que ustedes están haciendo, punto 1, es muy raro. El mundo no anda así. Punto 2, no funciona. Y no hace falta que nos digan que no funciona porque los resultados lo confirman, por todos lados. Entonces, creo que es un buen insumo para reforzar una actitud que creo que los uruguayos tenemos que asumir, que es, tenemos que sentarnos sin prejuicios, sin rigideces, con generosidad hacia los alumnos actuales y sus familias y hacia los alumnos futuros, con respeto hacia los docentes, con respeto hacia los contribuyentes, que son los que día a día ponen la plata para financiar la educación, porque a mí me da gracia cuando dicen alguna figura del oficialismo, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para aumentar el gasto educativo. El gobierno no hizo ningún esfuerzo. El esfuerzo lo hicieron los uruguayos pagando sus impuestos. La plata salió del bolsillo de los uruguayos. Entonces también hay que tener mucho respeto con eso. Y entonces pensar nuevas maneras de hacer las cosas. Lo que necesitamos es diseñar una nueva manera de hacer las cosas. Y creo que el informe deja eso muy claramente. Yo hoy quiero agregarte algo. No hay reforma posible en ninguna organización que no implique recursos. Por eso supuesto, lo tenemos muy duda claro. No hay reforma posible si no se invierten recursos, indudablemente. El tema de la desprofesionalización de los docentes está indudablemente vinculado, que es la clave, el eje central de un sistema educativo. La formación, el acompañamiento, el estímulo, el cambio de las condiciones de trabajo de un docente son la clave de todo sistema educativo. Siempre nos decía la señora Artucio, miren, un mal plan y un buen docente, igualmente el sistema funciona. Sí, igual hay una sensación, Alex, que este no es un país muy dado a los cambios, ¿no? Todos como muy lentos. Ahora, ¿el cambio de ADN es posible? Claro. Yo discrepo con eso. ¿Sí? A ver, hay un punto en el que tenés razón. Los uruguayos decimos eso, pero a los uruguayos nos gusta mucho autocriticarnos. Ahora, cuando tú miras para atrás, en las últimas décadas los uruguayos cambiamos muchísimas cosas. Cambiamos, por ejemplo, el sistema electoral, incluyendo el balotaje y todo eso que no existía. Cambiamos el régimen de jubilaciones. Cambiamos el sistema de salud. Cambiamos el sistema impositivo.
¿cómo que los uruguayos no somos Pasamos de la capaces democracia cambiar para acá ¿Sabes por cuál es todos la- los partidos políticos Es decir, posibles. realmente es una sociedad que ha cambiado muchas cosas en las últimas 2 décadas o 3 décadas. En lo único que estamos totalmente bloqueados es en la educación. No, pues Yo en la no creo educación que estemos cambiar... totalmente bloqueados porque también tenemos que reconocer, como lo dice el informe de la OCDE, que ha habido muchos cambios, mucho más cambios en los últimos años que lo que hubo en los últimos 20. Claro. No No, puedo pero decir que no. en la Además, educación. Francamente no estoy de En la acuerdo con eso. educación, estoy de acuerdo. En la educación con sin vos. cambiar. Hay dos puntos de Ejercí como base que docente. llaman la atención cuando dicen que no queda claro en el sistema educativo uruguayo quién es el responsable de tomar Bueno, las eso tiene que decisiones. ver con la ley. Y lo otro es la transparencia de los recursos. Vamos a aclararlo eso. Lo que quiere decir allí es que no está claro en la ley. Pedro Ravela hizo un estudio en el marco del Instituto Nacional de Evaluación Educativa donde establece que la propia ley de educación no se establece con claridad quién es el que define las políticas. Porque por un lado se habla de que el CODICEN tiene que interpretar las políticas. ¿Qué ocurre? La desconcentración de los consejos hace que muchas de las funciones se superpongan. Pero eso tiene que ver con una cuestión estructural, porque cambian las personas. De hace 50 años, imagínense, se han cambiado personas, y sin embargo los problemas siguen existiendo. Más allá de algunas personalidades como la de Pibel, que indudablemente que centralizaba muchas funciones. Yo discrepo con eso. Yo no creo que haya un problema ahí tan es un grave problema de normas. estructural, No, de hay un normas. problema de liderazgo en los últimos años. La ley de educación dice algunas cosas muy claras que no se están cumpliendo. La propia ley votada por el Frente Amplio. Por ejemplo, está muy bien establecidos cuáles son las decisiones que toman los consejos de concentrados, pero que necesitan una aprobación posterior del CODICEN. Es clarísimo, lo está diciendo la ley. Sí. Por poner un ejemplo, tú que fuiste directora de secundaria. Secundaria puede proponer un nuevo plan de estudios. Puede hacer todo el proceso, consultar, decidir y aprobarlo. El Consejo de Secundaria. No lo puede aplicar. Tiene que elevar esa propuesta al CODICEN y hasta que el CODICEN no la apruebe, ese plan no se puede aplicar. Claro. Bueno, eso significa que la distribución de tareas está muy claramente No está muy establecida. clara. Mirá, Pero, porque, a ver, está porque la clarísima. misma competencia que tiene el Consejo de Secundaria para hacer el plan, la tiene el de primaria. Y entonces cada uno hace su plan. Pero la y en última el palabra, fondo, no, pero la última palabra la hay tiene una el CODICEN, con lo cual además no está, la ley está diciendo algo que lo diría cualquier abogado administrativista que traigamos. El órgano autónomo es ANEP, que es Claro, un ente autónomo como quien dijera ANCAP. ANCAP. Claro. La autoridad de ANEP es el CODICEN, que delega algunas funciones en los consejos desconcentrados. Pero la última palabra, en todo lo esencial, sin ninguna duda, está en la ley con una claridad meridiana, en la ley aprobada por el Frente Amplio, es del CODICEN. Que el CODICEN no quiera ejercer liderazgo, que no se anime, eso es otra cosa. Pero no es un problema de la ley, es un problema del CODICEN. Yo te digo que no son las personas, yo creo que son las estructuras. Pero lo otro que me importa de lo que decía la periodista tiene que ver con la transparencia. Lo que dice, en realidad el investigador usó el concepto contrario a transparencia, que fue la opacidad. Sí. Dice que lo que no está claro es explicitado públicamente los procedimientos y cómo se toman las decisiones en la adjudicación de recursos económicos y no económicos. Por Claro, ejemplo, porque cuando un se lado y pone no un otro. programa determinado en un centro educativo, no está claro cuáles son, por qué se pone en ese centro educativo, centro, que se claro. espera y que... Digo, está planteando una administración moderna que yo creo que muchos de los sistemas educativos del mundo, por lo menos en América Latina, que es lo que conozco, donde he trabajado, no existe, ¿verdad? Está proponiendo justamente un sistema de resultados, un sistema de seguimiento sistemático de metas, que en este país no había. Aquí no había un perfil de egreso y durante toda nuestra historia del sistema educativo no sabíamos qué tenía que aprender un estudiante cuando sale de tercero escuela, de sexto escuela, de tercero de liceo. Solo estaba el programa como la referencia. Hoy se están construyendo perfiles de egreso, que es lo que le está permitiendo al INED realizar su primera evaluación de logros educativos, que se empieza el año que viene, en Bien, tercero de hay un escuela. punto en que sexto trajo y en muchas tercero. repercusiones, sobre todo los docentes, que el informe recomienda la suspensión de los docentes en órganos de dirección de la educación. ¿Coinciden en este punto? Bueno, ese es otro caso en el que vamos totalmente a contrapelo del mundo. No solo a contrapelo del mundo, vamos a contrapelo de la democracia. Un principio de la democracia es la igualdad política. Todos nosotros somos iguales ante la ley, ¿verdad? Bueno, en nuestra educación eso no pasa. ¿Por qué? Porque el CODICEN está compuesto por 5 integrantes. 3 los nombra
se nombra a propuesta del Poder Ejecutivo, convenia del Senado. La última palabra la tiene el Senado. Entonces, todos los ciudadanos estamos en condiciones iguales porque votamos a los senadores, elegimos a los senadores que aprueban esos 3, incluyendo los docentes. Pero después resulta que los docentes eligen por sí mismos otros 2 miembros del CODICEN que tienen el mismo poder que esos 3. Quiere decir que los docentes votan 2 veces. Primero votan, como todos nosotros, para elegir a los senadores que van a dar la venia a 3 miembros del CODICEN y después votan de nuevo para elegir ellos solos 2 miembros que tienen tanto peso como los otros 3. Eso viola la igualdad política. En este país, en materia de definición de políticas educativas, los ciudadanos no somos todos iguales ante la ley. Quizá el argumento que plantea la OCDE en este caso no es que esté en desacuerdo con que estén los docentes electos, sino lo que plantea es por qué no están también otros órdenes. Claro. Y ahí lo que ocurre también que hay que explicar es que este país tiene una tradición de participación docente. Cuando este sistema educativo tuvo el mayor brillo de su historia, según dicen algunos, el Consejo de Secundaria lo elegían todos los docentes, por voto de todos los docentes. Y luego le daban la venia al presidente, al director general, el Parlamento exclusivamente. Pero fue un sistema que tuvo mucho arraigo. Eso se sustituyó ¿con qué? Con la dictadura, con la ley 14.101. Y hay una cultura en el país que tiene que ver con este tema de la participación. De manera que, bueno, no tiene por qué saber la OCDE de la historia del país. Pero digo, indudablemente es un tema candente, de difícil acuerdo, de gran debate, de posturas muy diferentes, y que, bueno, también habrá que laudarlas de algún modo en algún debate. Claro. Bueno, lo importante es que se tiene ese informe para buscarlas, entonces. Realmente, en primer lugar, habría que discutir lo que acaba de decir Alex. La figura del director en aquellos consejos que era designada por el sistema político tenía muchísima más centralidad y muchísimo más peso del que tuvo después. Los demás acompañaban. Pero además de eso, francamente, además de eso, el argumento histórico, cuidado, ¿no? Porque con el argumento histórico podríamos seguir con la esclavitud. Siempre hubo esclavos entre nosotros, pero mire que todo el mundo abolió la esclavitud. Ah, pero en nuestra tradición, nosotros siempre tuvimos esclavos, vamos a seguir teniendo esclavos. Ojo con los argumentos de tipo histórico porque pueden convalidar cualquier disparate. Bien, bueno, también ojo con los cambios, con el querer forzar cambios culturales que a veces están muy arraigados. Hay una gran asociación del poder central y absoluto con la dictadura. Este país vive una dictadura muy dura, donde todos sabemos las consecuencias que tuvo, la expulsión de docentes, la centralidad, etc. De manera que el riesgo nuestro hoy no es que alguien esté mandando demasiado, es que nadie manda, que nadie toma decisiones, que nadie define políticas. Es el riesgo opuesto. Yo no diría eso no lo dice el informe va al 2015, lo decís tú, yo tampoco lo digo, tenemos que tener más evidencia. Una cosa que tiene el informe de bueno es que trabaja con evidencia. Y eso es lo que hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Acá queremos terminar con el que yo pienso, yo creo, a mí me parece. Bien. Queremos tener datos concretos. Es la tarea del INED. Hablamos de evidencia, perdón, solo una Tengo que cerrar porque me van a matar. Tiene que mandar. En pocos días van a estar los resultados de la última edición de las pruebas PISA. Ahí vamos a tener evidencia, como pide Alex. Es muy interesante porque en este momento están haciendo en Uruguay un movimiento negacionista. Dice que las cosas no están tan mal en educación. Uno mira los medios, escucha el debate público, mira las redes. Hay gente que dice que las cosas no están tan mal en educación. Veamos qué pasa dentro de unos días. Bueno, también vamos a ver el año que viene la evaluación que va a hacer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde además de matemática y de lengua, va a trabajar sobre otros componentes que hacen a la vida del y que las PISA no cubren, ¿no? Claro. Que las PISA no cubren. No nos distraigamos. PISA, dentro de unos días, no se olviden. Como por ejemplo, habilidades socioemocionales, los vínculos que hay entre el conocimiento y lo afectivo y lo emocional, las condiciones de trabajo de los centros educativos, la heterogeneidad de los centros educativos. Vamos a tener un panorama el 6 de diciembre se van a conocer los resultados de las pruebas PISA. No nos olvidemos de eso. El 7 de diciembre los podemos esperar acá para analizarlo. No, encantadísimo. Bueno, ya quedan invitados entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex Macei y Pablo da Silveira por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Momento de hacer una tanda, ya venimos. Muy bien.